Saludos a todos. Pues a continuación preparamos este muy breve tutorial para la parte práctica de Excel de los cálculos de las distribuciones de probabilidad que son parte del módulo 2 que hemos visto y del taller 2 que se había entregado, ¿no? Principalmente pues por la solicitud y viendo que la mayoría solo lo entregó a mano, entonces para refrescar esto a aquellos que lo requieran, ¿no? Inmediatamente entramos a ver la distribución binomial, que eran las discretas. Vamos a ver las discretas, la binomial y la de Poisson. Entonces aquí vemos la binomial, ejemplo que habíamos visto en clase. Cuando usted tiene un problema de este tipo, lo que le va a pedir tanto Excel como cuando lo hace a mano es que usted tiene que saber un valor n que corresponde al tamaño de muestra, el valor pi que corresponde a la probabilidad de éxito según se haya definido el interés que a usted le interesa analizar y el valor de la X puntualmente que es el evento, ¿verdad? Que está asociado, que es lo que va a calcular. Entonces, eso es lo que se necesita tanto para hacer a mano como para hacer en Excel. En el ejemplo de Air France teníamos que se hablaba de 5 vuelos semanales de París a Panamá. Se hablaba de una probabilidad de llegar tarde de 0.20 y se preguntaba cuál era la probabilidad de que ninguno de los vuelos llegue tarde o de que uno de los vuelos llegue tarde. Entonces, ya el problema nos indica los elementos. El tamaño de muestra n es 5 vuelos. La probabilidad de éxito, pero en este caso el éxito definido como llegar tarde, es 0.20. Finalmente, las x nos las dan las preguntas. En la primera pregunta es x igual a 0, o sea, de que ninguno llegue tarde, ninguno cumpla esa característica de éxito, según se ha definido. Y el otro de que solo uno, exactamente uno llegue tarde. Es x igual a 1. Para calcularlo, o sea, yo he preparado esta tabla acá, pero incluso pues usted podrá ver en un momento que no es necesario ni siquiera preparar ningún tipo de tabla, o sea, sencillamente uno puede introducir los valores y la gran mayoría de las preguntas del taller creo que eran de ese tipo, o sea, eran preguntas puntuales, no era que usted tenía que calcular todos los casos de los eventos de la distribución, sino sencillamente preguntas de casos específicos, no necesariamente igual a, y ese era el otro detalle, hay algunos que le preguntan mayor que, menor que, es decir, acumulando. Y eso es lo que en alguna medida Excel nos ayuda sobre todo para acumular, no tener que usar la regla de la suma, es decir, sumar casos puntuales, sino que Excel ayuda en alguna medida a acumularlo de una forma automática. Bien, sencillamente para las distribuciones, nada más para como comentario, si usted va acá a la parte de la barra esta de la fórmula donde dice fx insertar función, puede hacer clic ahí y si usted ve hay distintos tipos de funciones. A nosotros nos interesan las estadísticas que son las que estamos usando y de hecho si nos vamos más abajo ahí aparecen listado la gran mayoría de las distribuciones que usa Excel, ¿no? Creo que la de Poisson es el único caso porque es Poisson y no distribución. Eh, y aquí está la de la binomial, que es la que vamos a usar. Hay muchas otras, algunas de las cuales no hemos siquiera mencionado en la clase, otras que no hemos llegado a ver, aunque sí la he mencionado de nombre, tal vez como la exponencial. Esta de la hipergeométrica está en el libro, pero no se menciona. Está la normal, que es una continua, y pues ya es el tema que sigue. Hay varias, pero no, vamos a ver es el caso puntual de la binomial. Es decir, usted pudiera buscarlo ahí también acá en la parte de fórmulas, aquí si ves se despliega por los distintos tipos de funciones. E igual puede ir a estadísticas, ¿no? Que está acá en más funciones en mi caso. Y usted lo puede buscar ahí, como sea. De todas formas, yo prefiero siempre escribirlo. O sea, usted puede escribir directamente la función igual distrib punto y nuevamente se nos despliega el listado. En este caso nos interesa la binomial n, punto n, que es la que vamos a seleccionar. Cuando le hago clic, ahí se nota que Excel me pide los argumentos de la función, ¿no? O sea, qué va a usar para calcular la función. Y ahí vemos inmediatamente lo que decía, que igual que en el cálculo a mano, Excel nos pide cuatro elementos, uno adicional, pero primero número de éxitos, que es el valor de la X puntual que usted quiere calcular, que es lo que yo he listado aquí a la izquierda de la celda donde estoy. Nuevamente, usted no tiene que hacer esa tabla, puede automáticamente solo insertar el número para que se lo calcule. El ensayos, que es lo que Excel entiende como el tamaño de muestra, que en mi caso es 5, pues ahí lo pondré a anotar. Y la probabilidad de éxito asociado al evento de interés.
Entonces es punto 2. Nótese que Excel inmediatamente habla de probabilidad de éxito, porque parte del léxico, como le digo, que se utiliza para referirse a eso es éxito, ¿no? El éxito o fracaso, que es punto 2 en mi caso. Entonces, finalmente lo que se agrega en Excel era lo que decía, la de la posibilidad de acumular los valores. Evidentemente, cuando es un caso solo, acumular no va a tener mucho sentido. Acumular tiene sentido cuando usted tiene problemas que le preguntan probabilidad de que sea mayor que o menor que tal valor, o que esté entre tales valores, o que sea menor que un valor o mayor que otro. En todos esos casos, Excel no necesariamente se lo va a dar directo, pero le puede ayudar bastante, como digo, para no tener que sumar casos individuales usando la regla de la suma. Y en forma semejante a lo que hemos visto hasta ahora con la normal, pues usted no tiene que... Excel, perdón, solo acumula del valor hacia abajo, nunca hacia arriba, ¿no? Siempre de el valor que usted le está indicando hasta el mínimo. Entonces eso es algo a tener en cuenta, porque en los problemas de probabilidad de que sea mayor a tal número, pues Excel no se lo va a dar directamente. Tendría usted que usar la regla del complemento que hemos discutido en clase, ¿no? Entonces ese es un detalle a tener en cuenta. Para demostrar, como digo, en mi caso que no es necesario hacer la tabla, voy a poner directamente aquí el número de éxitos de la primera pregunta, que era que ninguno llegara tarde, 0. El número de ensayos, sé que es 5, y mi probabilidad de éxito definida como punto 2. Y yo le puedo poner en el acumulado, le voy a poner falso por ahora, porque no quiero acumular, simplemente quiero ver el valor puntual. Y ahí lo tenemos, es punto 32728. El detalle, si es que usted tuviera que hacer toda la tabla, como digo, la mayoría de los problemas no es así. Ahí es donde tiene alguna ventaja que el número de éxitos, por lo menos el X, usted no lo introduzca manualmente, sino que esto lo indique con celda, porque por lo menos si yo trato de copiar la fórmula, se repite todo, ¿verdad? Porque no cambia nada, todos son constantes. Eso yo lo puedo, para que a mi ventaja, que funcionar más rápido para copiar la fórmula, como digo, es que no poner el número de éxitos como, si es que lo va a hacer, como digo, que tenga que calcular todos los casos, que no es en la mayoría de las preguntas. Selecciono es la celda y ahora sí lo puedo copiar sin problema, y ahí está. Si observamos, la suma de todas esas celdas me va a dar 1, porque en efecto, siguiendo pues, el axioma, ¿verdad?, de probabilidad, que la suma de todos los casos nos debe dar 1. En un caso discreto donde el tamaño de muestra esté previamente definido. El otro detalle a tener en cuenta es que, como le digo, solo usted define el número de éxitos. En este caso sí nos sirve dejar el ensayo y la probabilidad de éxito pues escrito en número, porque eso es una constante, no varía a lo largo del problema. Así que hasta ahí. Si le preguntan puntualmente los casos de que la probabilidad de que sea exactamente igual a un número, pues esta es la forma. Pero si le preguntan mayor que o menor que, entonces es que viene con la utilidad del Excel con la acumulación. Entonces voy a copiar justo esto aquí, y la única diferencia va a ser, bueno, más allá del X, cuidado con correrlo si copiamos la fórmula, que no sea indicar falso. Aquí vemos que Excel, esto era lo que decía cuando lo traté de escribir, en principio no me lo desplegó, pero usualmente Excel le va a desplegar este submenú para la opción de acumulado. Entonces yo elegí falso porque cuando usted elige falso es para caso puntual, cuando es verdad en el caso de las discretas. Cuando es verdadero, él le va a permitir acumular. Evidentemente, en el primer caso, como Sol sigue siendo 1, no nos va a variar la respuesta, pero si arrastro la fórmula, ahí notan que en efecto, ahí sí varía para el resto, porque él me va sumando cada una de estas celdas, ¿no? Y eso es la ventaja de acumular, no tengo que aplicar la regla, la suma yo. Y al final, la suma es 1, tal cual lo verificamos hace un momento, ¿no? De todos los casos. Esto es especialmente útil cuando le preguntaron, por lo menos, si alguien le pregunta la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, pues ahí está la respuesta, punto 73728, que será lo mismo que sumar la probabilidad de 0 y de 1. El detalle, igual que en los otros casos que hemos discutido, cuando le preguntan mayor que, ahí sí no puede dar directamente la respuesta de Excel, porque Excel está acumulando hacia abajo, hacia los valores menor que tal valor. Si le preguntan mayor que, entonces hay que resolver por complemento, restando 1 menos el valor.
Si alguien me preguntara cuál es la probabilidad de que más de dos vuelos lleguen tarde, eso es mayor que 2, o sea, no lo incluye, es de 3 en adelante. Entonces yo tengo que restar uno menos 0.94208. Y eso es lo que me va a dar el valor. La ventaja en Excel es que yo lo puedo sumar incluso nada más pasando el cursor. Si ustedes notan en la parte inferior derecha, Excel nos da un pequeño resumen de las celdas que uno selecciona. Y en este caso promedio, recuento y suma. Ahí ustedes notan, la suma es la que me interesa. Yo puedo saber cuál es la probabilidad de que sea mayor que 2 porque lo voy sumando, así de aplicar la regla, la suma directamente. 0.05792, esa sería la respuesta. Sin necesidad de aplicar pues la regla esta del complemento, pero lo puedo hacer aquí, ¿no? Simplemente para comprobar, ahí está, 0.05792. Entonces, esto era en esencia el trabajo con la binomial. Eh, Así que con lo que corresponde a la de Poisson, vamos a ver si me da el tiempo para meterlo en un solo video. Aquí tengo el archivo de Poisson y vamos a ver el ejemplo que habíamos planteado. Sí, en el caso de Poisson, debe recordarse incluso si se ve la fórmula esta que tenemos aquí en la diapositiva, la gris a mano derecha. De hecho, usted requiere menos datos, un dato menos en principio que en el caso de la binomial. El caso de la gamma o de la U, que es la media del evento de interés, la media ocurrencia del evento de interés o el promedio, o la esperanza, o el valor esperado, todo es lo mismo. Y el valor del evento de interés que a usted le interesa, la X, ¿no? Eso es lo que le va a pedir tanto la fórmula a mano como el trabajo en Excel. Entonces, en el caso del problema que planteamos en clase, se nos decía que el promedio de clientes que llegan por minuto al banco era de 3 entre esas horas, ¿no? Que decía que eso era irrelevante al efecto del problema. Y se nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente dos clientes? ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen más de dos clientes? Como decía, aunque la de Poisson se dice que es un tipo de distribución discreta por el valor de la E, pues comparte características de la continua. Y como ustedes han visto hasta ahora, en los problemas continuos es mucho más común que se nos pregunte eh, preguntas de mayor que o menor que sencillamente preguntas de cuál es la probabilidad exacta del valor. Pero más allá de eso, el trabajo sigue siendo el mismo que hemos visto, por lo menos con la binomial. Entonces, si yo voy aquí, puedo buscar, puedo escribir igual distribución. Nuevamente, no es necesario tener la tabla, usted lo puede hacer directamente. Distribución, perdón, ahí no, que era lo que decía que justamente Poisson es el único caso que lo tiene al revés. Usted escribe poisson.disti y entonces le hace clic, nuevamente Excel le pregunta el valor de X, el valor de la media y el valor acumulado. Entonces, yo, como me han preguntado en el problema de que exactamente dos lleguen tarde, voy a resolverlo aquí. Poisson escribo. Sí, pido disculpas por una cuestión de espacio. No voy a poder terminar la parte esta, voy a tener que ponerlo en un video aparte para subirlo en YouTube sin problemas. Así que quedamos acá. De momento, inmediatamente retomamos un video siguiente. Pero gracias por la atención.